Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a compartir una breve reflexión de parte del Señor, directamente del corazón de Dios para tu corazón. Hoy, domingo 12 de junio del 2022. Reciban un cordial saludo, una cordial bienvenida y nos alistamos para este espacio agradeciéndoles por su gentileza de conectarse con este canal y poder recibir, poder escuchar esta palabra que viene de parte de Dios. Acompáñenme en una palabra de oración para iniciar, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana, esta tarde o esta noche. Señor, queremos honrar y glorificar tu nombre al oír tu palabra, pero también con la firme decisión de cumplirla, de obedecerla, porque de esa manera honramos tu nombre, Señor, obedeciendo tu palabra. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por aquellos actos que han deshonrado tu santa palabra. Perdónanos, por favor, y guíanos en este tiempo, en esta reflexión, Señor. Que podamos ser oidores y también hacedores. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título de esta reflexión es Una decisión, dos caminos. Una decisión, dos caminos. No tiene nada que ver con aquella novela mexicana, Dos mujeres, un camino. Por favor, yo lo conozco, usted a los memoriosos, sobre todo, a los noventeros. No tiene nada que ver con eso. Una decisión, dos caminos. Vamos a leer un momento en Lucas capítulo 13, verso 24. Lucas capítulo 13, verso 24. El Evangelio de Lucas es el tercer evangelio o el tercer libro del Nuevo Testamento. Mateo va primero, luego Marcos, ahí viene Lucas. Capítulo 13, verso 24. Leo una traducción Reina Valera 1960 y dice así la palabra de Dios. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Ya? Palabra del Señor. Mire, cuando nosotros nos acercamos a Dios, el pensamiento que tenemos o la intención que tenemos es que las cosas van a mejorar. Cualquier situación que estemos pasando en ese momento, en que nos acercamos a Dios, nos reconciliamos con Dios o aceptamos a Dios en nuestra vida por pura primera vez, siempre está de cañón ese pensamiento de que todo va a mejorar, y junto con ese pensamiento creemos que las cosas van a ser más sencillas o menos complicadas y que no se requiere tanto esfuerzo, porque finalmente, como tanto nos han dicho, Dios se encarga de todo. Hay que dejar todo en las manos de Dios. De allí que nos confiamos y pensamos que al congregarnos, al orar, al leer la Biblia, al ofrendar, estar en servicio activo en una iglesia, muchos ni siquiera hacen esto, no oran, no sirven, no leen la Biblia, nada. Pensamos que con hacer estas cosas o con cumplir ciertos ritos es más que suficiente y ya estamos cumpliendo con lo establecido en la Biblia en cuanto a lo que todo cristiano debe realizar. Ya, cumplimos estos ritos, ya está, no hay nada más que hacer, todo está en manos de Dios, sigamos adelante. Pero en ese transitar cristiano llegan momentos en que la tentación comienza a seducir. Y es que, hermanos, la tentación tiene muchos rostros. A veces nosotros pensamos en tentación de cosas terribles, vicios, sexo y nada más. ¿No? La tentación tiene muchos rostros. Tentación a ser malos mayordomos de nuestro tiempo, malos mayordomos de nuestra salud. Tentación a no cuidar este cuerpo, a no cuidar lo que vemos, lo que nuestros sentidos están percibiendo. La tentación tiene muchos rostros, pero eso es tema de otra reflexión. Lo que quiero decir es que en el caminar cristiano hay momentos en que la tentación seduce y está disfrazada como algo inocente, algo inofensivo.
y comenzamos a dialogar o nos dejamos seducir por la tentación, coqueteamos con ella y mientras ese coqueteo se da, esa fina coquetería con la tentación se da, en nuestra mente comienzan a originarse frases como: no tiene nada de malo esto. Claro, un intento para justificar ese coqueteo con la tentación que estamos haciendo. Pensamos, no hay nada de malo. O también se piensa, lo tengo todo controlado, yo sé lo que hago, yo sé cómo hago mis cosas. Entre otras frases más que se nos pueden ocurrir. Y sin darnos cuenta, hace rato, en medio de esa seducción, cedimos a la tentación. Y nos vemos envueltos en una red de pecado que nos está agobiando, que nos está asfixiando. Algunos se dan cuenta. La gran mayoría vive en estado de negación. De que lo tengo todo controlado, de que yo sé lo que hago, de que no es nada malo, están exagerando. Todos los que me están diciendo que estoy obrando mal, están exagerando, etc. Ahora, en el Evangelio de Mateo y de Lucas se presenta la idea de la puerta estrecha, ¿no? Que tiene, el verso de Lucas 13:24 tiene un paralelo en Mateo capítulo 7, ya lo vamos a ver en qué versículos. Se presenta la idea de la puerta estrecha, de ese camino angosto, frente al camino amplio y espacioso. El primero conduce al reino de los cielos y el segundo a la perdición, ¿ya? Es decir, a estar lejos de Dios. Y de alguna manera hemos creído, sobre todo en la práctica, no tanto en la teoría, en la práctica, que al escoger seguir a Jesucristo, al entrar por esa puerta estrecha, ese camino espacioso, el otro camino, el amplio, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nosotros ya elegimos a Jesús y listo. Eso es más que suficiente. Ya no, ese camino amplio que está allá no tiene nada que ver con nosotros. No va a ejercer ningún tipo de influencia sobre nosotros, porque ya decidimos seguir a Cristo. Pues bien, toda esta seducción de la tentación, cuando la tentación se presenta, insisto, en distintos rostros, no pensemos solamente sexo, vicios. Cuando la tentación se presenta y uno comienza a coquetear con ellos, ok, esta tentación, esta seducción viene de ese camino espacioso, de ese camino amplio. Ya no es que viene de Dios. Uno no es tentado por parte de Dios. Uno es tentado por nuestra humanidad y por ese camino espacioso, amplio, ancho, que conduce a la perdición. Entonces, no es que como yo escogí a Cristo y estoy en la puerta estrecha, el camino angosto, ya ese camino me olvido de él. No, Señor. La tentación está allí, presente, y tiene diferentes rostros. Y es un error de nuestra parte pensar que porque cumplimos ciertas prácticas en la iglesia, ese camino ancho no me va a afectar. A ver, voy a explicarme mejor. No me voy a extender mucho, así que présteme toda su atención, por favor. Les decía que el verso de Lucas, el que leímos, tiene su paralelo en Mateo. Esto está en el capítulo 7 de Mateo, versos 13 y 14. Y ambos textos corresponden al cierre o a la conclusión del sermón de la montaña, sermón del monte o sermón de las bienaventuranzas, como usted lo conozca. Ahora, esta idea de los dos caminos, porque se presenta la puerta estrecha, el camino angosto y el camino espacioso, el camino ancho, el camino amplio. Esta idea de los dos caminos era muy común en el judaísmo en el tiempo de Jesús. Ya, por lo que los oyentes judíos, Jesús ahí está hablando con judíos, les era muy familiar esta idea, lo que Jesús estaba diciendo. Los dos caminos para el judaísmo presentan
un camino de salvación o de justicia donde se estaba con Jehová, con Dios, y otro camino donde se estaba sin Dios, que para el judío estar sin Dios es la perdición, sin Jehová. Ya, entonces ellos tenían claro lo que Jesús estaba planteando. La mayoría de los judíos creía que Israel se iba a salvar en conjunto, o sea, como pueblo, como nación. Aquí nos salvamos todos. Y si acaso alguien se pierde por ese camino amplio, espacioso, serían excepciones a la regla general. ¿Cuál es la regla general? De que el pueblo, todo el pueblo judío, se iba a salvar. Si me estoy haciendo entender hasta aquí, es para explicarle un poquito de contexto. Dicho esto, quisiera explicarle un detallito, o mencionar un detalle que está en el verso 24 de Lucas 13 y tiene que ver con la palabra esforzados. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que leímos? Esforzados por entrar por la puerta estrecha. En griego se usa el término agoniceste. Literalmente está allí agoniceste. ¿De dónde se deriva la palabra castellana o en español agonía? Síganme por favor en la línea de pensamiento. Agonía. Lo que implica que este esfuerzo del que está hablando el verso 24 de Lucas 13 tiene que ser tan intenso al punto de ser descrito como una agonía de alma y espíritu. En términos populares, uno debe sacarse el aire, esforzarse hasta más no poder por entrar por la puerta estrecha y transitar ese camino angosto. Un momento, pastor. ¿Qué significa esto? ¿Que la salvación es por obras, no por gracia? Porque el texto nos dice que esa puerta estrecha, ese camino angosto, nos conduce a la salvación, al reino de los cielos. O sea, la salvación es por obras ahora. O sea, y si yo me dejo de esforzar, entonces ¿qué? Pierdo la salvación. ¿Cómo conciliamos estas palabras de Jesús con el hecho de que la salvación es gratuita? De que es por gracia. Le procedo a responder estas posibles dudas, a despejarlas. Procedo a despejarlas. Para empezar, recordemos que Jesús está dirigiendo estas palabras a una audiencia judía, ¿ya? Por lo que está concluyendo el Sermón del Monte, que lo está dando a judíos. Ahora, para el judío, la idea de esforzarse estaba muy presente, porque en el cumplimiento de la ley, estaban viviendo bajo la ley cuando Jesús está hablando. Ellos tenían que esforzarse por cumplir la ley. Y la ley ponía requisitos muy fuertes, muy pesados, muy difíciles de cumplir. Entonces, para ellos es clara la idea de esforzarse porque estaban en el contexto de la ley mosaica, la ley de Moisés. ¿Ya? Ahora, mediante este esfuerzo del cumplimiento de la ley, ellos iban a alcanzar la justicia, la justificación o la salvación. Ese es el contexto judío. Por eso es que Jesús habla de esforzarse, para que ellos tengan clara la idea, por el contexto en el cual ellos están siendo judíos. Esto no quiere decir que desechemos las palabras del Señor y pensemos, bueno, como yo no soy judío, yo no tengo nada que ver con eso, así que chao, nos vemos. No, cuidado. Así que vamos a tratar de conciliar las palabras de Jesús con el resto de la doctrina cristiana. Síganme por favor, espero que me esté siguiendo la línea de pensamiento. Efectivamente, la salvación es por fe, no por obras, según Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso está claro. La salvación es gratis, el precio lo paga Jesucristo, punto. Pero una vez que somos salvos,
viene algo que se llama santificación. Y en ese proceso de santificación, nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para llegar a la estatura de Cristo. Y en ese esforzarse vamos a estar en una constante lucha con nuestra carne, sus emociones, sus deseos, sus sentimientos, buenos y malos. Debido al pecado que mora en nosotros por nuestra naturaleza caída, por nuestra propia humanidad. Pablo lo explica de la siguiente manera, espero que me esté siguiendo, mire. En Romanos 7, versos del 18 al 25, dice así: porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, mi humanidad, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Hermanos, el pecado a uno lo pone, discúlpenme la expresión, lo pone bobo, lo pone tonto, lo pone bruto. Como que uno ya no razona, no entiende razones. Pero sigo, desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. La traducción es: Dios habla hoy. Entonces, constantemente vamos a estar tentados por ese camino espacioso, amplio. Si bien es cierto, la salvación la tenemos porque es gratis, porque Jesucristo pagó el precio, porque la salvación nuestra depende de Él y gracias a Él la tenemos, vamos a ser tentados por este camino espacioso, por todo lo que ofrece. ¿Qué va a ser tentada? Nuestra humanidad, esa parte débil. Porque seguir por el camino angosto, estrecho, hermanos, es difícil, complicado. Y hay momentos en que nos rendimos, en que ya no queremos continuar y de repente echamos para atrás el ojito y le esperamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, qué lindo! Se ve, ya es más relajado. Puedo respirar, me oxigeno. Allá tengo espacios para mí, para yo sentirme bien. Acá es muy difícil todo, muy complicado. Y es que, hermanos, siempre resultará más fácil ceder que luchar. Siempre resultará más fácil rendirse antes que continuar. El esforzarse por entrar en la puerta estrecha, en este camino angosto, implica un triunfo sobre nuestras inclinaciones naturales. Significa sujetar, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, el Señor ya nos ha dado la victoria sobre el pecado en la cruz. Y gracias a eso somos salvos. Ya estamos libres de las ataduras del pecado. Ya no nos controla. No tenemos más condenación. Jesucristo pagó el precio. Pero esto no significa que no tengamos que esforzarnos en nuestra vida cristiana, ya que todo este trayecto es tan difícil como el primer día. Usted puede tener 5, 8, 10, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio. Y el día de hoy es tan difícil como el primer día.
más allá de la experiencia que usted tenga en los ministerios, más allá del conocimiento bíblico, más allá de todo lo que usted haya hecho, sigue siendo difícil como el primer día. Y es que, hermanos, siempre será muy duro y complejo luchar con nuestros deseos, anhelos y sentimientos. Esto es más o menos como el deportista que tiene que levantarse muy temprano a entrenar cuando prefiere descansar, dormir un poquito más. O el estudiante que se queda hasta altas horas de la noche realizando trabajos cuando preferiría irse a divertir con sus amigos. O el empresario que es el primero en llegar y el último en irse cuando preferiría irse de vacaciones. Es más fácil lo otro. Ir a dormir, ir a descansar, irse de vacaciones y dejar todo botado. Pero qué difícil es estar allí, en el camino, esforzándose, dándole. O hablemos de aquel padre o aquella madre que decide pasar tiempo con sus amigos. Pasar tiempo con sus hijos cuando termina de trabajar en lugar de irse a pasear con sus amigos. Eso es esforzarse. O el cónyuge que decide luchar por su matrimonio cuando pareciera más fácil abandonarlo todo. O la pareja de enamorados, de novios, que decide dejar la fornicación cuando es más fácil ceder al deseo sexual. O al hijo o la hija que decide honrar, se esfuerza por honrar a sus padres y obedecerles, así no se lo merezcan, cuando es más fácil en ese camino espacioso ceder a la rebeldía. ¿Significa esto que todo depende de nuestro esfuerzo? No. Significa que al transitar ese camino angosto, cuando las fuerzas nos falten, Dios las renueva. Cuando sintamos desfallecer, Dios nos levanta para que podamos continuar un día más. De ahí que nosotros necesitamos de Dios para transitar este camino angosto, para transitar o pasar por esta puerta estrecha. No es que Dios pelea por ti. Dios te ayuda a pelear por ti. Dios te ayuda a pelear a ti. No es que pelea por ti. Dios te ayuda a ti a pelear. Tú tienes que luchar. Tú tienes que pelear. Y Dios te da fuerzas. Dios te levanta, cuando sientas desmayar. Dios está allí. No es que Dios pelea por ti. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, teniendo a Dios en nuestra vida, no de nuestro lado, en nuestra vida, nosotros somos los que tenemos que luchar. Y Dios renueva las fuerzas. Y Dios nos levanta. Porque alejados de Dios, nada podemos hacer. No podemos llevar fruto. Si nos alejamos de Dios, lo duro que es negar nuestra carne, lo duro que es resistir a la tentación, va a ser algo que comience a dominar nuestra vida. Si estamos lejos de Dios, va a ser más fácil ir a ese camino espacioso, ceder a ese camino espacioso, disfrutar los placeres carnales de ese camino espacioso. Y cuando nos demos cuenta del estado en el que estamos, habremos perdido mucho tiempo con nuestros hijos, nuestros padres, nuestro cónyuge. Habremos acabado con nuestro hogar. Habremos dejado pasar los mejores años de nuestra vida.
Y nos toca apelar solamente a la misericordia de Dios. Es que lo fácil nunca trae buenos resultados. El esfuerzo trae buenos resultados. Y cuando sientas desfallecer, Dios renueva tus fuerzas, Dios te levanta para que tú y yo sigamos transitando por el camino angosto, por el camino estrecho que conduce al reino de los cielos. Así que, querida iglesia, tienes dos caminos, pero debes de tomar solamente una decisión. ¿Qué camino vas a escoger? Si tú me dices, no, ya escogí a Jesucristo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que has escogido a Jesucristo? ¿O has estado coqueteando con el camino espacioso, con ese camino amplio? Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos por tu palabra. Bendito Jehová, siempre vamos a tener dos caminos, siempre. Cuando queremos transitar, Señor, seguirte, siempre vamos a tener dos caminos. Y cada momento de nuestra vida, Señor, se va a presentar la oportunidad de elegir entre dos caminos. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a decidir por la puerta estrecha, a decidir por el camino angosto, Señor. Porque el otro camino, aunque pareciera ser bueno, termina haciéndonos daño. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, siga orando allí donde está, siga orando. Si usted ha llegado hasta este punto en esta reflexión y nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, no le hablo de religión, no le hablo de ideologías, le hablo de Jesucristo. Si usted nunca ha aceptado a Jesús y hoy usted quiere entrar por esa puerta estrecha, sabiendo que no es fácil, pero también sabiendo de que Dios renueva las fuerzas y Dios levanta cuando citamos de fallecer, y sabiendo que el final de este camino es el reino de los cielos. Por favor, ahí donde está, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, confieso que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido perdón por mis pecados. Te invito a que entres a mi vida. Hoy decido también yo entrar por la puerta estrecha. Sé que me ayudarás, me fortalecerás y me levantarás cuando sienta desfallecer. Gracias, Jesús, por tu salvación. Amén. Señor, muchísimas gracias, Padre. Gracias una vez más por tu palabra. Recibimos, Señor, la bendición en el nombre tuyo. Levante su mano derecha, por favor. Reciba la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te rendimos honor y alabanza. Eres digno. Y ayúdanos siempre a decidirnos por la puerta estrecha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les agradecemos por su atención, por el tiempo que nos han brindado. Tenemos unos anuncios y también la cuenta de nuestra iglesia. Si Dios ha puesto en su corazón hacer una contribución, le compartimos también la información. Nos vemos el día de mañana con Perlas del Cielo. Esté esperando en este mismo canal estas cápsulas, estos
espacios devocionales que estoy seguro son de bendición para muchos. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.